¿Eres trabajador y no sabes cómo cobrarle a tu empleador los aportes en mora? ¿O eres empleador, te llegó un requerimiento de Colpensiones porque tienes deudas y no sabes cómo depurarlas? Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones de la firma Es Tu Futuro Abogados, y en este video te explicaré todo lo relacionado a la mora y a la depuración de las deudas. Para empezar, es importante que recordemos que los empleadores están en la obligación de hacer los aportes por sus trabajadores y además de reportar las novedades que tengan respecto de ellos, como ingresos, retiros, licencias, incapacidades, etc. Sucede mucho que un empleador que tiene contratado un trabajador paga los aportes a la seguridad social normal, lo vincula, hace la afiliación, hace sus aportes mensuales, y cuando ese trabajador se retira de la empresa, no reportan la novedad de retiro. Al no reportar esa novedad de retiro, el fondo de pensiones asume que la relación laboral continúa vigente. Y si continúa vigente y no observan el pago del aporte cada mes, pues se constituye en mora este empleador, porque no está haciendo el aporte y se supone, se presume que hay una relación laboral vigente. También puede suceder que el empleador hace la afiliación, empieza a pagar normal, cumplidamente, y deja de pagar. La relación laboral continúa y este empleador, por error, por falta de recursos, suspende los aportes al sistema de pensiones. Cuando llegamos y revisamos nuestra historia laboral, observamos esos vacíos de la historia en la que el empleador no nos ha hecho aportes. Pero entonces lo primero que tenemos que definir qué es realmente, hasta qué fecha hubo prestación del servicio. Porque si hubo prestación del servicio hasta una fecha y el empleador no reportó retiro, entonces la mora que se ha generado de ahí en adelante, pues no es una mora real, es una mora presunta, porque no hay una novedad de retiro, pero no es una mora real, porque el trabajador ya se retiró de esta empresa o ya no trabaja con este empleador. Es por eso que tenemos que identificar, dependiendo del lado en el que nos encontremos, si estamos revisando el tema del empleador que le llegó el requerimiento, si estamos revisando el tema del trabajador que requiere de sus semanas para pensionarse, para saber de qué manera vamos a solucionar y poder así llegar o a recuperar esas semanas si realmente nos las deben, o a depurar las deudas y sanear las obligaciones que aparezcan en Colpensiones pendientes de pago. Si nos enfocamos primero en el caso del trabajador, entonces el trabajador nos busca y revisamos la historia laboral y vemos que efectivamente hay un vacío, que el empleador empezó a pagar, le dejó de pagar, debe 1, 2, 3 años de aportes a pensión, que esos años este trabajador los requiere para poderse pensionar o simplemente los requiere para acumular pues más semanas y poder alcanzar las semanas requeridas. El paso sería demandar. ¿Demandar a quién? Demandamos al fondo de pensiones por no haber cobrado esta mora al empleador, porque el empleador, pues porque el fondo de pensiones está en la obligación de ejercer la labor de cobro, y como no ejerce la labor de cobro, pues va a resultar condenado en un proceso ordinario laboral a asumir esos periodos como semanas cotizadas. También podemos vincular en la demanda al empleador, si existe, para que los pague, pero realmente el demandado principal va a ser el fondo por no haber realizado esa labor importante de cobro y recuperación de los aportes. Esta demanda se adelanta ante un juez laboral de circuito y es larga, puede tardar 2 años, 3 años, 4 años, porque va al juez laboral de circuito, luego va al Tribunal Superior, es un proceso largo, pero además de lo largo y dispendioso del proceso, tenemos que demostrar la relación laboral, que se tenía con quién, con el empleador, porque el juez no va a condenar al fondo de pensiones a asumir 2, 3 años que hay en un vacío en la historia laboral solo porque no hay una novedad de retiro y no ejerció la labor de cobro. No, el juez va a condenar si probamos que durante esos años en los que no se hicieron aportes, sí hubo relación laboral con ese empleador. Entonces hay que demostrar que prestamos personalmente el servicio, que teníamos una remuneración, que teníamos subordinación, por ejemplo, qué horarios, qué funciones desempeñaba, qué horarios tenía, las herramientas de trabajo eran de quién, etcétera, etcétera, para poderle demostrar al juez que sí se prestó el servicio, que sí se era trabajador y que este empleador simplemente dejó de cotizar y quedó en mora.
De esta forma, recuperamos las semanas en mora de los empleadores que nos suspendieron los aportes al sistema de pensiones. Ahora bien, cuando hablamos desde el punto de vista del empleador, es importante contarles, ponerles como ejemplo un caso que nos llega a nuestra oficina del señor Pedro Luis Restrepo. Y el señor Pedro Luis tuvo un trabajador que se llamaba Federico, y ese trabajador laboró para él desde enero del 98. Y Federico dejó de trabajar para él en marzo de 2000. Hoy Colpensiones le está cobrando de marzo de 2000 hasta hoy toda esa mora. ¿Por qué? Porque nunca reportó el retiro. Como nunca reportó el retiro, entonces Colpensiones presume que esa relación laboral estaba vigente y le llega un requerimiento de cobro para iniciar el trámite de cobro coactivo. Colpensiones envía unos comunicados y le llegaron estos documentos al empleador. El empleador nos busca y revisamos soportes que tenía, contrato de trabajo, liquidación de prestaciones sociales, y encontramos que efectivamente el trabajador se retiró del empleo y no reportaron la novedad de retiro. ¿Cuál es la solución para esto? La solución es depurar la deuda, porque es que es una deuda presunta, no es una deuda real, no es una deuda que realmente exista, solamente que como no se reportó la novedad de retiro, pues aparenta ser una mora. Para este empleador lo que hacemos entonces es ingresar al portal del empleador y reportar esa novedad de retiro retroactivo a la fecha en que el trabajador se retiró efectivamente de la empresa, dejó de trabajar. Y de esta manera Colpensiones pueda depurar, eliminar todas esas deudas hasta que termine en cero. Si hay alguna deuda real, un mesecito que le haya quedado por pagar, pero que es real, se puede pagar también, se liquida con intereses, todo, por planilla pila y se paga. Pero si es una deuda presunta, entonces lo importante es saber hasta cuándo estuvo ese trabajador vinculado, reportar el retiro retroactivo y de esta manera eliminar esas moras que nos está cobrando el fondo de pensiones. Antes de finalizar, quiero resolver una pregunta que nos ha llegado a nuestros comentarios y es la siguiente. Muy buenas noches, tengo 25 años, estoy afiliado a Protección, tengo 91 semanas cotizadas en toda mi vida y no cotizo desde hace 3 años. Hace un par de meses me diagnosticaron cáncer de pulmón. ¿Es posible que yo pueda acceder a una pensión? A Julián Pineda, que nos consultó, es importante recordarle que para acceder a la pensión de invalidez se debe contar con 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez. Por lo tanto, si lleva 3 años sin hacer aportes al sistema de pensiones, pues no cuenta con las semanas requeridas para acceder a esta prestación económica. Es tu futuro, por eso no puedes dejar de escribirnos, de preguntarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-333-3301. Seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados, en Instagram, Facebook y TikTok. Además, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas todos los lunes por el canal Cosmovisión a las 6:30 de la tarde nuestro programa En Cita Con.